Hola a todas las personas que siguen este canal. En esta oportunidad vamos a explorar estrategias para contestar un tipo de pregunta que se puede encontrar en los exámenes de inglés, ya sean oficiales o pruebas de estado como Saber 11 o Saber Pro. En este caso vamos a hablar de textos que generalmente se encuentran en pruebas como el KET o el PET, que hablan sobre textos cuya información puede ser verdadera, falsa o que no hay información suficiente para contestar. Para ello, pues tenemos que tener en cuenta que normalmente estas opciones, este texto se contesta con 3 opciones. Generalmente es A para verdadero, B para falso y C para no da información. ¿Listo? ¿Qué hay que tener en cuenta para contestar estos tipos de texto? Recuerden, una de las estrategias más importantes en cuanto a la identificación en lectura, que es el parafraseo y la sinonimia. Es esencial tenerlo en cuenta al momento de buscar información. Lo segundo es poder ubicar rápidamente dónde podemos encontrar la información. Hay un tip importante para estos tipos de texto, que es que generalmente las preguntas están hechas en forma de afirmaciones y normalmente esas afirmaciones van en orden cronológico al texto. Es decir, donde usted encuentre la respuesta a la pregunta número 2, nunca va a estar antes a la respuesta a la pregunta número 1. Es decir, usted puede obviar la información que está en esta parte si por aquí ya encontró la respuesta a la pregunta número 1. Eso para que lo tenga en cuenta. Para ejemplificarlo tenemos en este caso este primer punto que tenemos en esta parte de este test sacado de KET Practice Test with K. Entonces en este caso tenemos acá esta primera afirmación: Jenny and Mike prefer traveling by car. Siempre aconsejo que empecemos leyendo los enunciados para luego irnos al texto e ir mirando qué significa cada parte. Consejos a tener en cuenta: hay que tener mucha atención a la lectura. Muchas de las trampas que nos presentan tienen que ver con frases que son parecidas en inglés, pero que en realidad no indican la información que contiene. Aquí, de acuerdo con la respuesta que nos dan, la afirmación es falsa. ¿Listo? Vamos a ver, teniendo en cuenta lo que dice este texto, si es verdad esto o no. ¿Listo? Para ello, vamos a leer lo que dice el texto. Last year, my husband Mike and I decided to visit New Zealand. We wanted to tour the country, but we both hate long car journeys. Hasta acá, leyendo esta parte de acá, teniendo esta referencia, long car journeys, podemos contestar perfectamente la pregunta y podemos ratificar lo que el texto nos está proponiendo en este caso. Que Jenny y Mike no les gusta ir por carro. Entonces por eso la respuesta es falsa, porque ellos odian los paseos digamos largos en carro. Entonces aquí vamos a la siguiente pregunta. Entonces dice, ellos pagaron for the coach tour. ¿Qué es eso de coach tour? Normalmente coach tour son esos tours que se hacen a partir de buses. ¿Listo? Entonces es importante entender esta expresión, ¿no? De coach tour. Coach tour normalmente se refiere a esos tours turísticos que se realizan desde un bus. ¿Listo? Entonces aquí dicen, ellos pagaron por el tour de bus cuando llegaron a Nueva Zelanda. They got to New Zealand. Vamos a ver si la afirmación es cierta. Aquí tenemos que tener en cuenta dos posibles afirmaciones. Primero, si pagaron el tour de bus. Y segundo, si lo pagaron al momento de llegar a Nueva Zelanda. Eso es lo otro que hay que tener en cuenta. Entonces vamos a leer qué dice acá. We wanted to tour the country, but we both hate long car journeys. Bueno, eso ya lo vamos a leer. The travel agent suggested a 13-day coach trip. It was a good price, so we booked it with our plane tickets. Entonces aquí nos dan la parte clave. Nosotros booked. ¿Qué significa booked en este caso? Apartamos, reservamos esto con nuestros pasajes de avión. Es decir, no hay posibilidad de que ellos hayan pagado por el tour de buses al llegar a Nueva Zelanda, sino que fue antes junto con el pago de los
tiquetes de avión. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta 2 con información suficiente es que es falsa. ¿Listo? Luego seguimos con la siguiente pregunta que dice: Their coach was a fast one. Entonces vamos a leer qué dice el texto. Dice: The coach, aquí dice, we made a good choice. The coach journeys past quickly. And our driver told us about each place. We learned a lot from him. Aquí tenemos una trampita que generalmente nos colocan en este tipo de textos, y es que colocan información que es parecida pero que no contiene la información real. Recordemos que la pregunta está enfocada con que el bus que ellos escogieron era uno de los rápidos. Aquí lo que está diciendo es que los tours de buses pasan muy rápido, o sea que en general pasan muy rápido. Por lo tanto, no hay información suficiente que nos indique que específicamente el bus en el que iban ellos era un bus rápido. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso que tenemos en este tipo de texto es, la respuesta es C. No dice porque no hay información suficiente para asegurarnos de que el bus en el que iban ellos era uno de los rápidos. Continuando con este ejercicio, vamos a mirar otro de los que tenemos acá. Dice la pregunta, vamos a la pregunta. Recuerden, siempre hay que ir primero a la pregunta para saber qué es lo que nos están preguntando. El conductor les dio a ellos información útil. Entonces ya habíamos leído parte de la respuesta, vamos a volver a retomar acá. Entonces aquí dice: The coach journeys passed quickly and our driver told us about each place. We learned a lot from him. Entonces miremos esta frase: The coach journeys passed quickly and our driver told us about each place. We learned a lot from him. Entonces, lo que nos están preguntando, recuerden que en la pregunta era que el conductor les dio a ellos información útil. Entonces, que el conductor les hable a ellos sobre cada lugar, una forma de parafraseo, quiere decir que les dio información. Y aquí aparece: We learned a lot from him. Aprendimos mucho de él. Por lo tanto, no solo era información que les dio el conductor, sino que también era información útil. Dicho esto, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la respuesta correcta a esta pregunta 3 es la A. ¿Listo? Entonces, para concluir un poco este test de ejemplo, no vamos a contestar las 7 preguntas por motivos de tiempo, pero para poder explorar realmente lo que tenemos acá, es que principalmente las recomendaciones que se dan son mirar las palabras parafraseadas, es decir, fíjense que la información que nos dieron en el texto está escrita de manera distinta. Por ejemplo, en el último punto, en el tercer punto, el conductor les dio a ellos información útil, y aquí está parafraseada diciendo que el conductor les dijo a ellos acerca de cada lugar y que aprendieron mucho de él. Han parafraseado y han dicho exactamente lo mismo, pero con otras palabras. Por eso la sugerencia es a identificar esas frases parafraseadas, poder descifrar su significado y a partir de ello contestar. Que vamos a explorar ese ejemplo para que ustedes lo tuvieran en cuenta, y pues con esto terminamos este video. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.